En el corazón del Imperio Romano, el agua no era solo una necesidad, era poder. Una fuerza invisible que alimentaba ciudades bulliciosas, sustentaba ejércitos en constante movimiento y, sobre todo, nutría la ambición desmedida de un imperio que se extendía por 3 continentes. Era el pulso vital que hacía posible la grandeza de Roma, un elemento tan fundamental como la tierra que pisaban sus legiones o el oro que llenaba sus arcas. Pero, como una civilización, desprovista de las bombas modernas, el acero de alta resistencia o los complejos sistemas informáticos de hoy, logró la proeza de canalizar ríos enteros, cruzar valles profundos y perforar montañas imponentes para llevar el vital líquido a cada rincón de su vasto dominio. La respuesta no reside en la magia ni en la suerte, sino en una proeza de ingeniería que, milenios después, continúa asombrándonos y desafiando nuestra comprensión. Imaginen una ciudad de 1 millón de habitantes, como la Roma imperial, donde la vida cotidiana dependía de un suministro constante y fiable de agua. Sin esa infraestructura, la metrópolis se habría desmoronado en cuestión de días. Para los romanos, el agua era la piedra angular de la salud pública. Un sistema de saneamiento eficiente, alimentado por el caudal ininterrumpido de los acueductos, era crucial para la higiene personal y, lo que es más importante, para la prevención de enfermedades que en otras civilizaciones de la época diezmaban a la población. Las termas, esos complejos balnearios públicos que eran centros de socialización y bienestar, no solo requerían piscinas, sino también sistemas de calefacción y drenaje masivos, todo ello movido por el omnipresente flujo de agua. Las fuentes públicas, ornamentadas y majestuosas, no solo embellecían las plazas, sino que ofrecían acceso gratuito al líquido vital para los ciudadanos. Incluso las letrinas públicas, un lujo impensable en muchos lugares del mundo antiguo, eran una realidad gracias a la ingeniosa gestión hídrica. Más allá de la vida urbana, el agua romana era el motor de su economía. La agricultura, base de la alimentación de millones, dependía de sistemas de irrigación sofisticados que convertían tierras áridas en fértiles campos de cultivo. Los molinos de agua, una innovación crucial, transformaban la energía del caudal en fuerza mecánica para moler grano, serrar madera o procesar minerales, impulsando así la industria y la manufactura. Las minas, vitales para el metal de las armas y las herramientas, también utilizaban el agua para la extracción y el procesamiento. Pero el agua no era solo una herramienta, era un símbolo. La construcción de un acueducto monumental era una declaración de poder y prestigio, una demostración tangible de la capacidad romana para dominar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre. Era propaganda en piedra, un recordatorio constante de la grandeza y la prosperidad que el imperio ofrecía a sus ciudadanos. Cada arco, cada canal, cada fuente era un eco de la obsesión romana por el orden, la eficiencia y la disciplina. Los acueductos no eran meramente conductos. Eran la manifestación de una mentalidad que buscaba la perfección en la organización y la escala, una filosofía que transformó un pequeño asentamiento a orillas del Tíber en el imperio más poderoso de su tiempo. Este era el alma de Roma, un flujo invisible que, con su constante murmullo, susurraba historias de ingenio, ambición y una visión inigualable del futuro. Para construir estas maravillas de la ingeniería, el primer paso era siempre el más crítico: la búsqueda y captura de las fuentes de agua. Los romanos no se conformaban con cualquier caudal, buscaban pureza y abundancia. Esta tarea recaía en los aquileges, ingenieros especializados que se adentraban en las colinas y montañas circundantes a las ciudades. Su pericia era fundamental, recorrían vastas extensiones, observando la geografía, la vegetación y, sobre todo, la calidad del agua. Utilizaban métodos sorprendentemente efectivos para su época.
No solo se basaban en la observación visual, la transparencia y la ausencia de olores, sino que también probaban el sabor del agua y en ocasiones incluso la daban a beber al ganado, observando cualquier reacción adversa. Una vez localizada la fuente ideal, la ingeniería romana se enfocaba en captar ese flujo de manera constante. Esto implicaba la construcción de pequeñas presas, embalses subterráneos o galerías excavadas directamente en la roca madre, diseñadas para proteger el manantial y asegurar un suministro ininterrumpido y limpio, lejos de contaminantes superficiales. Con la fuente asegurada, venía la fase de levantamiento topográfico y planificación, una obra maestra de precisión antigua. Los ingenieros romanos, armados con herramientas ingeniosas, cartografiaban el terreno con una meticulosidad asombrosa. El groma, una especie de plomada múltiple, les permitía establecer ángulos rectos con exactitud para la alineación de las estructuras. El chorobates, una regla larga con un canal de agua en su parte superior, era su instrumento para la nivelación precisa, detectando incluso las más mínimas variaciones en el terreno. Para medir alturas y distancias a lo largo de las complejas rutas, utilizaban la dioptra. La clave de todo el sistema de acueductos romanos residía en un principio físico fundamental: la gravedad. El agua fluiría por sí misma, siempre y cuando se mantuviera una pendiente gradual y constante. Los ingenieros calculaban meticulosamente esta inclinación, generalmente entre 0, 15 y 0, 30 metros por kilómetro. Una pendiente demasiado pronunciada podría erosionar el canal o generar una velocidad excesiva, mientras que una insuficiente causaría estancamiento y acumulación de sedimentos. Su habilidad para trazar rutas que evitaban obstáculos naturales o los superaban con túneles y puentes, manteniendo esta delicada inclinación a lo largo de decenas de kilómetros, es una prueba de su genio. Los materiales y técnicas de construcción eran tan impresionantes como la planificación. Los acueductos se erguían sobre cimientos sólidos de piedra y ladrillo, pero el verdadero secreto de su durabilidad residía en el opus caementicium, el legendario cemento romano. Esta supermezcla, precursora del hormigón moderno, se creaba a partir de una combinación de cal, arena volcánica y agregados como piedra triturada o cerámica. La puzzolana confería al opus caementicium una resistencia excepcional, especialmente bajo el agua, lo que lo hacía ideal para estructuras hidráulicas. Los canales propiamente dichos, conocidos como specus, eran conductos cubiertos, a menudo excavados en la tierra o elevados sobre arcos. Para garantizar la impermeabilidad y proteger el agua de la contaminación, el interior del specus se revestía con opus signinum, un mortero especial hecho de cal, arena y fragmentos de cerámica triturada que creaba una superficie lisa y estanca. Cuando el terreno requería elevar el specus, los romanos recurrían a su icónica invención arquitectónica, el arco. La ingeniería detrás del arco romano era brillante. Permitía distribuir el peso de la estructura de manera eficiente, utilizando menos material y creando vanos más grandes que las construcciones adinteladas. Estos arcos no solo eran estéticamente impresionantes, sino que eran la columna vertebral estructural que permitía a los acueductos cruzar valles y llanuras, llevando el agua a lo largo de distancias que antes se consideraban imposibles. Cuando el terreno se volvía realmente desafiante, los ingenieros romanos demostraban su audacia con túneles y puentes acueducto. Atravesar montañas implicaba la perforación de cuniculi, túneles excavados a mano, a menudo desde ambos extremos simultáneamente. La precisión requerida para que estos equipos se encontraran en el centro, manteniendo la alineación y la pendiente adecuada, es asombrosa, un testimonio de sus habilidades topográficas y su determinación. Para superar valles o ríos, construyeron los majestuosos puentes acueducto, estructuras que hoy aún desafían el tiempo,
como el icónico Pont du Gard. La construcción de estos arcos gigantescos comenzaba con cimientos sólidos, a menudo bajo el agua, seguido por la erección de pilares y el montaje de cimbras de madera sobre las cuales se colocaban las dovelas de piedra, culminando con la inserción de la piedra clave que sellaba la estructura. Cada nivel de arcos se construía con una maestría que convertía la necesidad funcional en una obra de arte. Una vez que el agua llegaba a las puertas de la ciudad, su viaje no había terminado. Entraba en el Castellum Aquae, un tanque de distribución principal, a menudo fortificado y elevado. Desde allí, el agua se ramificaba a través de una compleja red de tuberías. Los romanos empleaban tuberías de plomo para las conexiones más cortas o para clientes privados, y conductos de cerámica o piedra para las distribuciones más amplias. El agua fluía hacia las numerosas fuentes públicas que adornaban las plazas, a los opulentos baños termales, las letrinas públicas, las villas privadas de los ciudadanos adinerados y los edificios imperiales. Los ingenieros romanos incluso desarrollaron sistemas para regular el flujo mediante válvulas y orificios de diferentes tamaños, controlando así la cantidad de agua que recibía cada destino. Era un sistema hidráulico sofisticado, diseñado para satisfacer las demandas de una metrópolis bulliciosa y sedienta de confort. Pero la construcción era solo una parte del desafío. El mantenimiento era una tarea constante y crucial. Los acueductos requerían una vigilancia y un cuidado ininterrumpidos. Para evitar la obstrucción por sedimentos, se construían depósitos de decantación donde el agua podía reposar y las partículas pesadas se asentaban antes de entrar en el canal principal. Con puertas estratégicamente ubicadas, permitían desviar el flujo para limpiar secciones específicas o para realizar reparaciones. Brigadas enteras de trabajadores especializados, los aquari, estaban dedicados a la inspección regular, la reparación de fugas y el mantenimiento general de la red. Este esfuerzo masivo requería una enorme cantidad de mano de obra, desde esclavos hasta obreros libres y soldados, todos contribuyendo a la vitalidad del sistema. El costo humano de esta infraestructura, tanto en términos de esfuerzo físico como de vidas, fue inmenso. El legado de los acueductos romanos trasciende con creces la caída de su imperio. Su diseño y construcción inspiraron a civilizaciones posteriores durante siglos, influyendo en la ingeniería hidráulica desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y más allá. Incluso hoy, vestigios de estas estructuras colosales se alzan orgullosos en todo el antiguo mundo romano. Algunos de ellos todavía en funcionamiento, canalizando agua tal como lo hicieron hace 2000 años. Los acueductos no eran meros canales de agua, eran las venas que bombeaban la vida a un imperio, un testimonio monumental del ingenio humano y de la capacidad de transformar el entorno para satisfacer las necesidades de una sociedad ambiciosa. Su eco resuena aún hoy, recordándonos que el control del agua ha sido siempre, y sigue siendo, una forma de poder incalculable, una fuerza esencial que moldea civilizaciones y define el progreso.